Hoy vamos a tratar el tema sobre los grandes iniciados. Antes de empezar, me gustaría recordar unas grandes noticias que han salido en la prensa esta semana para actualizarnos un poco. Y son de esas grandes noticias que apenas salen al público. Porque a veces lo mejor, lo bueno, se queda en la letra pequeñita y no sale. Una de ellas es un pastor evangelista en un país que se llama Sierra Leone. Todos son negritos. Este pastor evangelista, viendo la miseria en su pueblo, la falta de trabajo, de dinero, pues como pudo, compró una vieja mina abandonada. Y hace pocos días empezó a trabajar en la mina, todo el pueblo, ahí a ver si sacaban algo. Y a los 2 o 3 días de empezar a picar en la mina, pues uno de los feligreses de la parroquia le enseñó una piedra. Es el diamante más grande del mundo. Del mundo, sí, está a la vanguardia, hoy mismo. El diamante más grande del mundo. Del mundo. Y claro, un milagro, para ellos, para la iglesia de Sierra Leone es un milagro. Y como buen sacerdote y buena persona lo ha declarado, porque muchos no lo harían, tendrá que pagar impuestos. Pero de momento ya le dan 70 millones de dólares, que beneficiará a todo el pueblo, a toda la comunidad. Son noticias buenas, son bonitas estas noticias, son agradables. Estos diamantes tienen alma, estas piedras tienen alma. Luego la otra noticia también muy emocionante es la de un niño que ahora tiene 4 años. Ha salido en toda la prensa de Estados Unidos menos aquí no. Este niño se llama Tomás y le ha dado a conocer su madre, se llama Raquel. A la madre sí da todo el nombre entero y es fácil de encontrar en la prensa de Estados Unidos. La madre del niño explica que el niño, desde que empezó a hablar, desde que tenía pocos meses empezó a hablar, hablaba de bombero, que era bombero. Y luego poco a poco pues fue explicando pues que veía a la gente saltando desde un gran edificio que se quemaba. Y luego explicaba cómo era su camión de bomberos, con todos los detalles de cómo era el camión de bomberos y otros muchos detalles, lo cual pues ha dado a pie pues a demostrar completamente que este niño de 4 años fue uno de los bomberos que murió el 11S en Manhattan, en las Torres Gemelas. El niño recordaba muchos detalles, muchas cosas, y en Estados Unidos estas cosas pues tienen más valor. Aquí no apreciamos estos recuerdos de los niños que hasta los 6 o 7 años tienen capacidad de recordar cosas de su vida anterior, más cuando la reencarnación ha sido tan reciente. En Estados Unidos, creo recordar que es en la Universidad de Filadelfia, allí hay un departamento especial, creo que es único en el mundo, un departamento muy importante de doctores, psicólogos, científicos, y cuando se produce un testimonio de esta clase, un niño que empieza a revelar cosas de su vida anterior, pues acuden al lugar, toman testimonios, levantan actas, comprueban las pruebas y luego las reúnen en la universidad. Están haciendo un trabajo extraordinario donde podríamos decir que está completamente, plenamente demostrada la reencarnación. Gracias a este trabajo científico de la universidad, creo que es la de Filadelfia, lo digo de memoria. O sea que se está trabajando y eso está demostrado y es emocionante, es una historia realmente emocionante y extraordinaria. Pero esto aquí pues no viene, por eso me ha gustado contaros estas historias, estas noticias que han salido esta semana, interesantes. Hoy pues vamos a entrar en tema sobre los grandes iniciados. En esta etapa voy a hablar de los grandes iniciados en el mundo antiguo. Luego, más adelante, haremos una segunda etapa hablando
sobre los grandes iniciados en la época moderna. Entre los grandes iniciados del mundo antiguo y poco conocido tal vez, y el primero y más antiguo, suelen referirse a Perseo. Seguro que os sonará en algo el mito de Perseo. Es la imagen más clara que tenemos de un gran iniciado, o de las pruebas que te conducen a la gran iniciación. Esas pruebas que son universales y han existido siempre. Y lo demuestra esta leyenda, este mito de Perseo, que es tan antiguo como la humanidad. Perseo parece ser que es el primero y el más antiguo de los grandes héroes. El modelo de las escuelas iniciáticas antiguas. Y la historia de Perseo se contaba en todas las grandes escuelas de misterios. Aquí está. Bien, he tomado alguna nota para no olvidar algunos detalles. La historia de Perseo nos habla de cómo trabajaban, cómo se estudiaba y cómo eran las pruebas en los grandes templos de misterios de la antigüedad. Era un mito que se contaba en todos los templos, el de Perseo. Aquí vemos que empieza la historia hablando del rey de Argos. Argos, viene la palabra griega de arca, arcón, algo cerrado. Argos, una tierra remota, antigua, cerrada. Y este rey de Argos, en la historia de Perseo, se refiere a la primera raza raíz que hubo en el mundo. La primera raza raíz, que eran inmortales. El rey de Argos tiene una hija, se llama Danae, y la profetisa, los augurios dicen que el hijo de su hija le matará a él. Entonces, que la única manera que tiene para salvarse él su vida, pues es matar a su hija. Claro. Y él pues dice que no quiere matar a su hija, claro. Este mito se refiere pues que la primera raza era inmortal. La segunda ya no tanto. Y la tercera, que es Perseo, representa la tercera raza, ya era mortal. Ahí existía la muerte. Ese es el mito del origen. Ahí con esta historia pues explicaban cómo era la primera, segunda y tercera raza raíz. Entonces el rey de Argos pues no quería matar a su hijo y a su nieta. Así lo que hizo el rey fue encerrar a su hija para que no tuviera contacto con nadie en una torre alta. Y ahí viene también el cuento de la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, la torre, encerrada en una torre. Ese está copiado, ese cuento de Perseo. El rey, para que la hija no tenga descendientes, la encierra en una torre alta para que no tenga contacto con nadie. Y allí la hija vive un tiempo sin medidas, allí le pasa el tiempo que no se da cuenta. Es la historia de la segunda raza raíz, que no tenía sentido del tiempo. Igual eran un año que 100 que 1000 años. No tenía ningún concepto del paso del tiempo. Esa es la torre, donde estaba. La torre ya podemos decir que ya es algo material, ya estaba encerrado en algo etéreo, en algo más denso. El ser humano en algo más denso, sin concepto del tiempo, ni del pasado, ni del presente. Y aún encerrada en esa elevada torre, sin contacto con nadie, y queda embarazada. Queda embarazada, Danae. Esa es la explicación de la segunda raza raíz, o la tercera, que es cuando ya empieza a ser el hombre andrógino. El hombre andrógino. La segunda es andrógino. O sea, macho y hembra. Por eso puede quedar embarazado por sí mismo. Es la historia de la segunda raza.
embarazada por sí misma. O sea que, y en la historia dicen que es Zeus que la deja embarazada. El caso es que tienen este niño, Perseo, y cuando nace, pues no quiere matarlos, pero los encierra en un cofre, a los dos bien clavados y encerrados en un cofre, y los arroja al mar. El rey arroja a su hija y a su nieto al mar, los abandona. Eso también vemos ahí el origen de la historia de Moisés y también la de Osiris, que también es arrojado en un cofre en el Nilo. Son historias universales estas para explicar cómo el espíritu y el alma humana poco a poco van siendo encerrados en el cofre del cuerpo físico. Porque el cofre, el ataúd de Osiris, como la cestita de Moisés, representa en el cuerpo físico, que es donde están encerrados y clavados y prisioneros el alma y el espíritu. Y precisamente lo que se enseñaba en las grandes escuelas de misterios era liberar al ser humano. Es la liberación del alma humana. Eso es lo que conduce a la iniciación. La verdadera iniciación es entrar en esa escuela, en ese sendero en donde el ser humano va a ser liberado de lo material, de lo mundanal, de la prisión en la cual se ha encerrado por sí mismo. Porque el alma se ha encerrado por sí misma, nadie lo retiene, nadie le mantiene prisionera al alma que no sea sus propios deseos, su propio egoísmo, su propia ignorancia. Y los misterios que conducen a la iniciación es para dar libertad a esa alma, liberar la sabiduría divina que hay contenida dentro de nosotros, como igual que dentro del cofre. Bien, la historia continúa. El cofre con la madre y el hijo son rescatados por un pescador. En las historias, en los cuentos siempre sale este pescador, que el pescador es el océano, es el alma donde está. El alma está como naufragando, el alma naufraga en el océano físico, material, denso, y el pescador es el aspirante que rescata el alma de lo físico, de lo material. Sí, entonces son rescatados, conducidos en una isla donde el niño pues va creciendo. El rey de la isla se enamora de Danae, y el niño pues sobra, y molesta. Oh. Y entonces ahí es cuando empieza el sendero probatorio, porque el rey le conduce a las pruebas más difíciles para que caiga por sí mismo en las pruebas más difíciles. Sendero probatorio, ahí es donde empieza el sendero probatorio para la salvación del alma, para entrar en el sendero de iniciación. Y la primera prueba que le pone el rey al joven Perseo es que busque a la gorgona Medusa y le corte la cabeza. La gorgona Medusa es un mito muy conocido. Los que hemos estado en Sicilia es donde se celebraban estos misterios, donde se cortaba, cada día se cortaba la cabeza a la Medusa. En Sicilia cada día le cortaban la cabeza a la gorgona. Y a las dos hermanas, que eran tres gorgonas, la Medusa era la primera. Pero claro, nadie sabe dónde está la Medusa, nadie sabe dónde están las gorgonas, ni cómo hacerlo. Todos los que lo han intentado fracasan, todos han muerto, porque cuando te enfrentas a la Medusa y la miras de frente, la Medusa te convierte en piedra, te petrifica. Y habréis visto algunas películas de Perseo enfrentándose a la Medusa con una cueva llena de estatuas de piedra, llena de estatuas de guerreros que han intentado matar a la Medusa y se han quedado petrificados. Bien, esta leyenda de la Medusa
ahí es donde en los templos se hablaba y se describía lo que es el deseo y cómo actúa el deseo en el ser humano. Cómo el deseo es capaz de petrificar todas las aspiraciones espirituales del ser humano. Si lo analizas, si lo meditas un poco, verás que es el deseo. El deseo convierte en piedra todo aquello que podría ser espiritual, todo aquello que podría ser iluminación, todo aquello que podría ser intuición. Queda todo petrificado el sendero de ascenso, el sendero hacia la iniciación. Es el deseo. Y cuando te enfrentas al deseo cara a cara, cuando quieres matar al deseo delante de ti, enfrentarte y pelear con él, siempre vas a salir perdiendo. Siempre vas a salir perdiendo. Enfrentándote en conflicto abierto contra el deseo, nunca vas a vencerle. Nunca. Ese es el mito, eso es lo que se enseñaba en los misterios, cómo vencer al deseo, pero nunca atacándole de frente y en conflicto abierto, sino con sutilezas, con delicadezas, mirando hacia otro lado, mirando hacia otro lado. Y cuando deseas algo mundanal, pues aspirar a algo espiritual, y siempre es mirar el pensamiento, llevarlo a otro lado. Cuando se te viene el deseo de pensar o de satisfacer alguna cosa, mira hacia otro lado, algo más elevado, algo más superior, algo más espiritual. Y por esa razón fue que Atenea, la diosa, la madre divina, al ser humano le da esa capacidad de sutileza, de la inteligencia, de saber cómo domesticar, cómo dominar sin agresividad, sin conflicto al deseo. La Madre Divina le da un escudo a Perseo, y se dice que Hermes le da una espada. Y entonces con esas armas es como se enfrenta a la Medusa. El que le ayuda mucho a Perseo es Hermes. Hermes aparece en el momento más delicado y es siempre el defensor de Perseo. Hermes, como ya sabéis, siempre va con un gorro con alas, un bastón también con alas y unas sandalias con alas. Es todo volátil. Hermes representa la mente superior, es el cuerpo causal. Hermes, Mercurio, es la mente superior. Es aquello que puede volar y desplazarse a cualquier lugar y a distancias sin límites. Es el movimiento, es el conocimiento absoluto, es la sabiduría divina, Hermes, representado por el bastón, o la bolita, y las alas y el gorro, el casco de la sabiduría. Hermes es la sabiduría divina que llega al ser humano cuando el ser humano ya es la tercera raza raíz. Aquí, en lugar de llamarle Prometeo, como más adelante saldrá el mito de Prometeo, pero en esta historia todavía es Hermes, porque estamos hablando de una historia antiquísima. Yo creo que esta historia de Perseo viene ya del tiempo de los pelasgos, que fueron los originales de los hebreos, fueron el pueblo que surgió de la India y viajó hasta no solo Grecia, sino para llenar de vida toda Europa. Los pelasgos, de esa época de los pelasgos antiquísima, surgió esta leyenda, y de esta leyenda de Perseo han surgido todas las demás. Entonces Hermes pues es el que le da a Perseo, para que pueda defenderse y enfrentarse a sus deseos y a sus vicios, le da la espada que tiene doble filo. El doble filo quiere decir que tanto puede cortar por delante como volverte para ti. Puede dañarte a ti como a los demás. Doble filo es la mente. Eso es lo que le da Hermes a Perseo, la mente.
la inteligencia, que bien usada o mal usada depende de cada uno de nosotros. Ese es el sentido de la espada. Y con esas armas pues se enfrenta a la Medusa, y sin mirarla de frente, a través del escudo, el escudo bruñido hace como de espejo, y él mira el espejo. Bueno, habréis visto ya esta película, esta historia miles de veces. Le corta la cabeza a la Medusa. Sí. Entonces, para llegar también a este lugar, también me he olvidado la historia de Perseo, en la que tiene que pasar por el bosque de Dódona. Dódona está en la Grecia antigua y tiene que ver también con los pelasgos. En Dódona, Dódona en griego quiere decir el lugar de las encinas, el lugar de las encinas. Y ahí es donde está el templo de misterios más antiguo de Occidente, el que trajeron los pelasgos, anteriores a los griegos, Los pelasgos tenían el templo de misterios donde aprendían sabiduría, donde aprendían la ciencia, donde aprendían comportamiento, a escuchar a la naturaleza y aprender de todo, de toda la creación. Era el bosque de encinas, en el bosque de encinas. Y en Grecia conservaban un bosque que tenía miles de años, árboles antiquísimos. Los romanos los cortaron todos. Oh. Los romanos. Y no solo en Grecia, sino también en Francia, los druidas conservaban bosques con encinas y robles de miles y miles de años. Los romanos lo cortaron todo eso. Y ahí, pues en los robles y en las encinas, la Dódona, que llamaban los griegos, ahí se sentaban a meditar los aspirantes en el bosque. No había templos, en aquel tiempo no había templos, ni santuarios. Tal vez una piedra clavada aquí, tal vez otra piedra con otra piedra encima, pero sin labrar, sin trabajar, sin imágenes, sin nada. Sentarse a meditar en medio del bosque, al pie de la encina, y escuchar el movimiento de las ramas, y escuchar el vuelo de los pájaros, y escuchar el viento moviendo las hierbas, y todos esos susurros les hablaban a la intuición, les hablaban al corazón, y les estimulaban a despertar su intuición, ese sexto sentido. Y a través de escuchar los sonidos del bosque, también escuchaban dentro de sí mismos. Esos eran los primeros templos que existieron en el mundo occidental, porque en la India y en Egipto era distinto. Bueno, distinto por cuanto construían esos monumentos tan impresionantes y no tenían bosques. En Egipto no tenían bosques, pero en Occidente sí. En Grecia Occidente, pues el bosque era el templo donde se enseñaba sabiduría divina. En Dódona fue donde Perseo aprendió y donde le entregaron las armas para enfrentarse a las tres gorgonas. Las tres gorgonas son el símbolo que también se explicaba antiguamente de los tres impedimentos del aspirante, los más universales y los más importantes. El primero es el deseo, Medusa. La segunda, el egoísmo. Y el tercero es la ignorancia. Estos son las verdaderas tres gorgonas, los tres impedimentos que hay que superar, que hay que vencer con las armas de la sabiduría divina. Sí, también hay aquí una historia de Perseo que para encontrar su objetivo, a Perseo le recomiendan que vaya a ver a unas ancianas que se llaman Graias. Graias en griego quiere decir ancianas, y son las más ancianas del universo. Se dice que son las diosas más antiguas del universo, y en latín creo que se llaman las Parcas.
las tres parcas. Ah, sí, Las sí, parcas. las parcas. Esta historia de las parcas también era una de las pruebas que había que pasar en los misterios antiguos para recibir la iniciación, pasar por las parcas, porque las parcas conocen el destino de todos y de cada uno. Y no es que fueran ancianas, eran sin edad, realmente sin edad. Lo que sucede es que las tres parcas, o ancianas, de alguna manera, eran ciegas, las tres. Habréis visto los dibujos animados de Walt Disney, las tres parcas. Las tres ciegas con un solo ojo. De manera que cuando una quería ver una cosa, se tenían que ir pasando el ojo para que pudieran ver. Una de las parcas veía el pasado, la otra el presente y la otra el futuro. Pero nunca todo al mismo tiempo. Por eso solo tenían un ojo, porque solo podían ver una cosa o la otra, pero no todo. O el pasado o el futuro, o el presente. Un ojo para las tres. Y Perseo dijo, bueno, ¿y cómo les voy a quitar el ojo? Y Atenea, la diosa de la sabiduría divina, le dijo, mira, cuando veas que pasa el ojo de una a la otra, tú te pones en medio y te lo quedas. Sí, bueno, eso es la inteligencia, ¿no? Y así es como consiguió que las parcas le contaran todo, le contaran el futuro, el pasado y todo lo que quería saber. Esa es una lección que también viene en los misterios, en el sendero espiritual, también el conocimiento, de que te das cuenta de que el futuro y el pasado y el futuro no existen, que todo es un presente, que solamente existe el presente, y que en ese presente están el pasado y el futuro, está todo en ello. Es una de las experiencias que también tenemos que pasar todos, en las que se enseñaban también en los misterios antiguos, con estas leyendas. Bueno, este es el mito de Perseo. Luego tenemos también otros mitos antiguos más conocidos, el de Hércules. No voy a entrar en el mito de Hércules, es ya bien conocido. Luego tenemos también un héroe también muy relacionado con Hércules y a veces incluso mezclado, que es Teseo. Teseo se hizo famoso porque es el laberinto, el mito de Minos y el laberinto, el rey de Minos. Bueno, ya sabéis, habéis también leído muchas veces estos mitos, pero no sé si se os ha ocurrido pensar que todo esto está relacionado con el sendero del aspirante a las grandes iniciaciones. El mito de Teseo viene al caso de que Grecia estaba sometido a los cretenses. El rey Minos siempre les pedía a los cretenses pues grandes impuestos, y además les pedía 7 doncellas y 7 muchachos, y cada año los griegos tenían que entregar 7 muchachos y 7 muchachas que eran sacrificados a un monstruo que era el Minotauro, cada año sacrificados. El Minotauro no es nada más que las gorgonas, es un monstruo guardián del umbral, en pocas palabras. El Minotauro es el guardián del umbral, es el cancerbero que está al lado de la puerta de la liberación espiritual y que nos va a impedir pasar, y que todos vamos a tener que un día pues pasar. Tenemos que ver la manera de sobrepasar al cancerbero, al guardián del umbral, que también era una de las pruebas, y sigue siendo el guardián del umbral. Todos lo llevamos a cuestas, todos lo hemos alimentado y todos lo estamos alimentando todavía. El guardián del umbral es el cúmulo de deseos, de apetitos, de egoísmos y de ambiciones, y que tal vez ahora no sean fuertes en ti, pero que en el pasado han sido fuertes, y que lo hemos ido alimentando como un ser. Realmente es un ser elemental
que a lo largo de muchas vidas tú lo has ido alimentando, el Minotauro. El Minotauro va contigo. El Minotauro es ese vicio al tabaco, que aún sabiendo la sabiduría y sabiendo todo lo espiritual y toda la luz que hay para que tú puedas ascender en lo espiritual, y siguen fumando con el tabaco. O sea que es ese vicio que te engancha, que no lo puedes soltar. Quien dice el vicio del tabaco dice cualquier otro vicio, el de comer carne, o el alcohol, y hay muchos otros, el juego, y podríamos hacer una lista muy larga. Eso es el Minotauro al que un día tendremos que enfrentarnos. Ahora mismo no te das cuenta, pero tú estás manteniendo muchos vicios, muchos minotauros, y tarde o temprano habrá que enfrentarse a él, al Minotauro, al cancerbero. Y ese enfrentamiento, pues tú por tú solo, pues seguramente que no podrías, pero con la sabiduría divina, a través de la enseñanza teosófica, a través de las armas, de los conocimientos que se te dan en la teosofía, en lugares como este, con esas herramientas o armas, ahí sí que podrás vencer, ahí sí que podrás, porque las necesitamos esa ayuda. Uno por sí mismo sería muy difícil, sin conocer nada de este sendero espiritual. Entonces Teseo pues va con uno de los 7 muchachos que son entregados en sacrificio, pero al llegar a la isla de Creta, ahí tiene la ayuda de la hija del rey Minos, que se llama Ariadna. Ariadna, os sonará el nombre, la del hilo. La del hilo. Ariadna le da un hilo a Teseo para que entre y luego pueda salir del laberinto. El laberinto realmente existió. Incluso se dice que en Egipto había existido un templo tan grandioso, tan grande, que la gente se podía perder por dentro de tantas habitaciones y pasillos. Y eran lugares en donde también se pasaban las pruebas, el laberinto. Dentro del laberinto es donde se pasaban las pruebas de la tierra, del agua, del aire, del fuego, del éter, las pruebas de lo sensual, las pruebas de tus conocimientos, las pruebas de tu capacidad de darte, de ser altruista y de servir a los demás. Todo eso se pasaba en el laberinto. En Egipto como en Grecia se construyeron laberintos, como también se construyó en Creta. En Creta también había uno de estos laberintos. Pero claro, eran arriesgados. Muchos entraban en el laberinto y no volvían a salir. No es que no volvieran a salir, es que hacían un truco en el laberinto. Cuando alguno de los aspirantes quedaba perdido por dentro y no era capaz de superar las pruebas, lo sacaban por la puerta de atrás y lo llevaban lejos. Lo llevaban, vete y no vuelvas nunca más. Y por esa razón desaparecían. No es que murieran, no morían. Eso lo hacían en todos los tiempos, los laberintos antiguos. Cuando el aspirante se perdía dando vueltas y era incapaz de superar nada, le abrían la puerta y fuera, a la calle, y que no te veamos nunca más. Ese ya no podía repetir nunca más, realmente. Realmente era como una muerte, de verdad. Uno debería de sentirse tan fracasado, tan sumamente fracasado de no haber podido pasar las pruebas del laberinto, realmente como una muerte. Claro, ahora lo vemos desde un punto de vista más occidental, pero en los tiempos antiguos ser rechazado del templo tenía que ser algo espantoso. Tenía que ser uno muy valiente para no perderse ninguna prueba. Bueno, o sea que el laberinto es real. Teseo pues corta la cabeza, sale con el hilo de Ariadna, y ahí es donde también aparece el Pegaso, el caballo Pegaso.
en el cual pues Teseo pues vuela y también sigue haciendo muchos trabajos y muchos servicios. ¿Qué es el Pegaso? Ese caballo blanco alado que puede llevar al héroe volando hasta la luz, a la distancia. Es el yo superior. Ese es el yo superior. Eso es lo que te da haber pasado todas las pruebas y ser iniciado. La iniciación es cuando se une el yo superior con el yo inferior. Y es el yo superior el que te conduce, dejarte llevar, dejarte conducir por el yo superior, por el yo espiritual, inmortal. Toda la sabiduría divina está en el yo superior. Ese es el símbolo del Pegaso. Sí, hay una segunda parte del laberinto de Teseo, porque al parecer el hilo de Ariadna se lo había dado el arquitecto que hizo construir el laberinto. Se llama Dédalo, lo tengo apuntado por aquí. Dédalo, ¿y cómo se llamaba el hijo de Dédalo? Ícaro, ¿verdad? Ícaro. Ahora no lo encuentro. Dédalo y Ícaro. Ahora no lo encontraba. De la sala. Sí, porque Dédalo es el arquitecto que hace construir todo el laberinto. Y entonces, para proteger a los griegos y a Teseo, le dice cómo tiene que hacer para salir del laberinto. Y Minos se entera de ello, lo descubre, ha revelado el secreto. Ahí tenemos una lección también de los misterios antiguos, en los cuales no se podía revelar el secreto. El que había pasado por los misterios y cuando salía ya no podía hablar nada, tenía que tener la boca cerrada. Ese es el secretismo. Por eso se llaman misterios. Misterio, porque los que habían pasado por él no podían contar nada. Tenían que mantener el silencio más escrupuloso. Pero Dédalo pues había revelado el secreto a alguien que no pertenecía a los misterios. Y como castigo, el rey Minos lo encierra en una torre alta de su castillo con su hijo, los dos ahí encerrados. Y entonces es cuando ellos, a base de plumas de aves, se hacen unas alas. ¿Habéis visto esa historia? Dédalo e Ícaro. Y desde esa torre alta, con las alas las pegan con cera. Las alas las pegan con cera, las plumas, y luego pues saltan de la torre volando para escaparse. Pero Ícaro vuela demasiado alto. Que eso también es la lección, no hay que abusar. Y entonces ese abuso, volar demasiado alto, el sol le derrite la cera de las alas y es cuando cae al mar Ícaro y se ahoga. Pero Dédalo se mantiene. Es que el sendero de los misterios, el sendero iniciático, también se conoce con el nombre de el sendero como el filo de una navaja. El sendero como el filo de una navaja, en el cual tienes que mantenerte siempre recto, sin mirar atrás y sabiendo muy bien dónde pones cada vez el pie, para no resbalar ni de un lado ni del otro. Ese es el mito de Dédalo e Ícaro. Tienes que ir con mucho cuidado, para no caer ni en un extremo ni en el otro extremo. El sendero del filo de la navaja. Es estrecho y angosto. Ese es el sendero estrecho y angosto, por el que hay que pasar con mucho cuidado, con mucha rectitud. Y el caso de Ícaro, pues podemos ver ahí el caso de un candidato que fracasa, el fracaso de un candidato a la iniciación. Dédalo se dice que volando con sus alas fue a parar a Sicilia. Sicilia es la segunda Grecia. Sicilia, ahí hubo todos los grandes misterios, realmente una segunda Grecia, Sicilia. Bien, luego de Teseo tenemos también grandes iniciados en las historias de Orfeo. Orfeo se dice que es el más grande iniciado que hubo en Grecia, en la Grecia clásica y antigua.
Orfeo fue el fundador de todos los grandes misterios de Grecia. De Orfeo hay muchas leyendas y muchas historias. Se dice que Orfeo tocaba la lira de 7 cuerdas, que era hijo de Apolo, tocaba también la lira como su padre Apolo. Las 7 cuerdas son los 7 cuerpos del ser humano, los 7 vehículos bien afinados, bien ajustados. Cuando el ser humano tiene sus 7 cuerpos, que eso lo estudiamos aquí en Teosofía, los 7 vehículos, los 7 cuerpos bien afinados, bien tensados, bien armonizados, en una escala correcta, entonces todos suenan con una música celestial. Y esa música celestial, en un violín, en un instrumento musical bien afinado, es una música que llega a todos los seres. Los más inteligentes y los menos, los más capacitados y los menos, todos te van a entender por igual, porque tienes tu instrumento musical bien afinado, bien acorde. Ese era el mito de Orfeo. Orfeo, que se dice que nació en las selvas de las encinas y de los robles, en la Tracia. Orfeo, que se dice que bajó al infierno para rescatar a Eurídice, Eurídice, que era el alma, es el alma del ser humano. Eurídice fue secuestrada por Hades. Hades es el rey del submundo, del astral, es el mundo de lo físico, de lo material. Eurídice es secuestrada y Orfeo baja del cielo a los infiernos para rescatarla, para rescatar el alma del ser humano, de todos los seres humanos. Pero con una condición, de que cuando está rescatando a Eurídice, el alma humana, ella nunca mire atrás. Esa es la condición. Puede ser rescatada, pero nunca mirando atrás. Y mientras Orfeo con su lira amansa todas las fieras del submundo, todos los monstruos de los infiernos, y está rescatando al alma, pues el alma humana mira para atrás y vuelve a caer otra vez abajo. Ese es el trabajo del Cristo. Orfeo es el Cristo, es el Salvador, es el más grande iniciado en el mundo, es el iniciador de todos los iniciados del mundo. Y Orfeo es el que baja y desciende hasta lo más material de nuestro mundo para rescatarnos a todos nosotros. Ese es el mito de Orfeo, rescatando a Eurídice. De ese mito se han hecho cuadros y músicas, y se han hecho orquestas, se han hecho muchos trabajos de ese rescate de Orfeo a Eurídice. Y bueno, también referirme también a otro libro también donde podemos encontrar la historia de un gran iniciado, que es el idilio del loto blanco. Ahí vemos cómo el héroe pasa también las pruebas y llega a ser un gran iniciado. En el libro El loto blanco, el idilio del loto blanco, creo que por aquí estaba, yo lo he visto por aquí en la biblioteca. Ese libro describe cómo fue la gran iniciación, las pruebas que tuvo que pasar, los sacrificios que tuvo que sufrir y lo que tuvo que aprender, el que es hoy uno de los grandes iniciados de nuestro mundo, uno de los más grandes iniciados. Ahí encontraréis cómo él empezó en el antiguo Egipto, cómo pasó ya las primeras iniciaciones del antiguo Egipto. Otro también gran iniciado lo podemos encontrar en Pitágoras. No voy a entrar en el tema de Pitágoras porque también ya lo conocemos bastante. En Pitágoras también podemos ver cómo se tienen que ir superando todas las pruebas y todo el conocimiento que hay que adquirir para llegar a ser un gran iniciado, como lo fue y como sigue siendo Pitágoras. Luego también entraríamos a hablar de la vida del Maestro Jesús.
También en la historia de Jesús también vemos las pruebas iniciáticas, de cómo el candidato va superando las pruebas hasta llegar a ser un gran inicial. Así, resumidamente, las 4 grandes iniciaciones que tuvo que pasar Jesús en los evangelios, la primera es el nacimiento en la cueva. El nacimiento en la cueva, no voy a entrar en detalles, pero ese es el símbolo de la primera gran iniciación. La segunda gran iniciación está simbolizada en el bautismo. En el bautismo por San Juan Bautista, en el Jordán, el bautismo no por el agua, sino por el Espíritu Santo. La tercera gran iniciación de Jesús está simbolizada en la transfiguración. Lo digo bien, ¿verdad? Cuando sube a la montaña y se transfigura. La transfiguración de Jesús, que es cuando es presentado a todos los grandes profetas de esa época, la gran fraternidad blanca de esa época. Jesús es presentado a ellos y aparecen todos los grandes profetas y reconocen a Jesús como uno de ellos, la transfiguración. Y la cuarta gran iniciación está representada en la crucifixión. En la crucifixión y resurrección del Maestro Jesús. El efecto de la crucifixión se pasaba también en los antiguos misterios. La cruz de madera, donde se ponía el candidato, o donde recibía esa especie de samadhi, una meditación profunda, una muerte aparente. Es una muerte aparente, una muerte iniciática. Ese es el símbolo de la cuarta iniciación. Todo eso lo podemos seguir en estos libros, en todo esto que es fácil de encontrar. Luego ya termino, tengo tiempo todavía, ya está. Sí, que tienes, Sí, tengo un poco. Dale. Donde podemos encontrar también la mejor descripción de las grandes iniciaciones y los requisitos que se requieren es en este libro La Voz del Silencio. En el libro La Voz del Silencio es donde más claramente se habla, y más en este que lleva los comentarios de Annie Besant y de Leadbeater, La Voz del Silencio. Aquí es donde están las condiciones actuales. Aunque he hablado del mundo antiguo, pero esto también es antiguo. También es antiguo y también sigue siendo actual hoy. Es tan actual hoy como hace miles de años atrás. Y aquí nos describe La Voz del Silencio las 4 llaves que se necesitan para abrir los 7 portales. Ese es el laberinto. Y no te puedes olvidar ninguna de las 7 llaves. Porque si solo te falta una llave, y hay una puerta que no podrás abrir. Y te van a echar para atrás. Sí, señor, veo el sendero con su base en el cielo y su cima perdida en la gloriosa luz nirvánica. Y ahora contemplo los portales, cada vez más angostos, en el duro y espinoso camino hacia la sabiduría divina. Tú ves bien, discípulo, estos portales conducen al aspirante a través de las aguas, a la otra orilla. La otra orilla, a través de las aguas, es el símbolo de la primera gran iniciación. Cada portal tiene una llave de oro que abre su puerta, y esas llaves son las siguientes. La primera es Dana. Toma buena nota. Esa llave la vas a llevar cada día, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, por todas partes. La llave de la caridad, Dana. Dana es compasión, es caridad, es amor divino, amor inmortal hacia todos los seres. Dana es perdón. Dana es dar más de lo que puedes, es abrirte, es confiar,
Dana es esa capacidad de amar a todos por igual y de perdonar a todos, por muy injustos que hayan sido. Esa es Dana, la caridad, la capacidad de ver en todos los demás que pueden mejorar, que todos los demás pueden cambiar y que nunca son los mismos, que siempre el ser humano se mejora a sí mismo. Dana. Luego Shila, la segunda llave, la llave de la armonía en la palabra y en la acción, la llave que equilibra la causa y el efecto y que no deja ya lugar a la acción kármica. La Shila es esa llave que hace que todo lo que tú piensas, hablas y haces no crean karma, no crean karma, porque eso es muy importante, ya no hacer más karma. No hagas más karma, ya tenemos bastante para pagar. Entonces, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra, todo armonizado, en equilibrio, sin molestar ni perjudicar a nadie en absoluto. Desde ahora ya para siempre jamás no vamos a crear más karma. Akshanti, la tercera llave del tercer portal, que no hay que olvidar ninguna. La dulce paciencia que nada puede alterar. Paciencia quiere decir constancia, perseverancia. Eso es lo que distingue al verdadero aspirante, al auténtico aspirante. Porque cada uno puede tener su manera y su carácter y puede tener su rayo. Pero la constancia, eso tiene que estar en todos. La perseverancia de no aflojar nunca, no rendirte ni dar un solo paso atrás. Paciencia y adelante siempre. Pase lo que pase, pase lo que pase. Vairagya. No, viraga. Viraga. Viraga quiere decir indiferencia al placer y al dolor. La verdad solo se percibe cuando se ha vencido la ilusión. La indiferencia a todo lo que nos puede dar el mundo en cuanto a placer o a dolor, agradable o desagradable. Todo eso es mundanal, todo eso es material. Y todo eso, pues, hay que ser objetivo, imparcial, indiferente a los placeres y a las cosas dolorosas. Eso quiere decir que siempre te tienes que mantenerte dominado, siempre ecuánime, siempre sosegado, siempre equilibrado. Es muy difícil, pero sin esa llave tampoco vas a terminar el laberinto. Virya, la intrépida energía que se abre paso hacia la excelsa verdad, fuera del barro de las mentiras de la tierra. Virya es fuerza de voluntad, irreductible, es una decisión interna, es una decisión que es irrefrenable, es una fuerza de voluntad que tiene que surgir de dentro de ti, una energía indomable. Nadie tiene que detenerte, ningún obstáculo, ningún impedimento, ni nada que se te pueda oponer te va a detener desde ahora hasta para siempre. Sin esa fuerza de voluntad tampoco avanzaremos. Esa llave es muy importante también. La sexta llave se llama Dhyana, cuya puerta de oro, una vez abierta, conduce al discípulo hacia el eterno reino de Sat y la contemplación perpetua. Dhyana es más que meditación, es contemplación. Y solamente aprendiendo a meditar cada día dedicando un tiempo a la meditación, podrás conseguir esa llave. Aprendiendo a meditar y practicando la meditación diariamente. Tan importante es vivir con los pies en el suelo como meditar cada día y realizar lo espiritual que hay en ti. ¿Dónde estaba? La séptima. Ya está. Prajna, la séptima llave, la última puerta del laberinto, cuya llave hace al hombre un dios, constituyéndolo en bodhisattva, un hijo de los dhyanis. Prajna en sánscrito quiere decir sabiduría divina. Y ese es el objetivo. Y eso con esa llave ya podrás alcanzar los cielos, o podrás alcanzar todo.
Y ese es el deseo que tienes que llevar más en tu corazón, en lo profundo de tu ser. El otro día estábamos hablando de que cualquier cosa que se proponga al ser humano lo puede conseguir. Hubo un chico ordinario que en una vida anterior se propuso llegar a ser rey. Y llegó a ser rey. Juan Carlos I, una persona ordinaria y vulgar, llegó a ser rey. ¿Por qué llegó a ser rey? Porque en una vida anterior se lo propuso, porque se esforzó, porque su alma se sacrificó y llegó a ser rey. Yo pregunto, ¿y eso le ha servido de mucho? No. Esa es la pregunta que yo hago. Si ese chico, en lugar de querer ser rey, hubiera decidido ser sabio, ¿a qué sería de otra manera? Y eso es lo que pasa con las personas que quieren ser ministro, que quieren ser político, que quieren ser ricos, que quieren tener muchas propiedades, pero no piden ser sabios. El ser humano, si tú pides tener muchas propiedades, las tendrás, si no en esta vida, en la próxima, en la otra. Que quieres tener un palacio, lo tendrás, pero pide sabiduría y no pierdas el tiempo. Mira, ese chico pidió ser rey y le hicieron rey, pero vaya, de sabiduría, para mí entender, poca cosa. Pide ser sabio y no pidas ser rey de este mundo, porque ser rey de este mundo te va a servir de bien poca cosa si no tienes sabiduría. Por eso necesitamos esas 7 llaves y alcanzar el fin del laberinto y alcanzar las iniciaciones más elevadas. Con estas 7 llaves las conseguirás. Gracias. Gracias.